¿Alguna vez han ido a un museo y han querido tocar una pintura? ¿O una escultura? ¿Un grabado? Y no me refiero a que lo hayan visto y digan, oh, se ve bonito, y por simple curiosidad digan, bueno, a ver cómo se siente. No. Me refiero a la experiencia de decir, necesito tocarla para entender, para comprender mejor a la obra en sí misma. Verán, si en el anterior podcast hablamos de la importancia que tiene la observación a la hora de aprender, ¿qué lugar ocupa el tacto? Sin duda, si nos remontamos a la idea de las artes visuales, parecería que el tacto es algo muy secundario, muy irrelevante a la hora de realizar un dibujo, a la hora de realizar una pintura. Pero, ¿lo es como tal? Pregunta, ¿cuántos de ustedes han tocado una obra? Y no la de los museos, esa cosa imposible de acercarte porque tienes 2-3 guardias que te están regañando. No, me refiero a una pintura que algún amigo haya hecho, que ustedes mismos hayan hecho. Verán, a diferencia de una impresión, de una fotocopia, de una foto, una pintura real, una pintura que ustedes hayan hecho, que algún amigo haya hecho, que algún conocido, algún gran y famoso artista haya hecho. Claro, esta última es casi imposible que ustedes la puedan tocar, pero creo que se entiende el punto. La cosa es que en una obra real, una obra hecha, y no una réplica, no una reproducción, el cómo fue realizada se puede entender a la hora de tocarla. Y es un poco extraño porque a partir de la sensación que te da la pincelada, puedes comprender mucho de la forma en que fue realizada. Es decir, si es una pintura con una superficie bastante plana, entenderás que básicamente era una composición perfectamente armada desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio todos los elementos estaban ya contemplados, no tuvo que haber grandes correcciones, no hubieron modificaciones y por ende no tenemos muchas capas de pintura, tenemos algo bastante liso. En cambio, si tienes una pintura muy rugosa, con una textura muy dispareja, seguramente es porque es una pintura a la que se le modificaron muchas cosas, o incluso en casos bastante más graves, una pintura que fue censurada y a la cual se le pintó encima de ella. Es decir, el tacto te dice mucho de la naturaleza de una pintura. Pero la cosa no se queda nada más a ese nivel, es decir, una pincelada fina suele reflejar una forma de trabajar delicada, cuidadosa, que requiere bastantes horas de elaboración. En cambio, una pincelada gruesa te habla de la inmediatez que tenía esa obra. Es decir, no se tenía el tiempo suficiente tal vez para realizarlo, o era una idea que estaba flotando y que, si no la plasmaban en ese preciso instante, de una forma rápida, simplemente se evaporaba, se desvanecía. Y eso es algo que también solo se puede apreciar a la hora de tocar la obra como tal. No sé, esto me recuerda en cierta medida, por ejemplo, a Goya. Tenemos pinturas de encargo, pinturas que se tardó incluso meses pintando. ¿Y qué hace? Manejaba una pincelada fina. Y por el otro lado tenemos a Cronos devorando a sus hijos. Una pintura que básicamente realizó en su domicilio, en una de sus paredes. ¿Por qué? Porque lo que sentía en ese momento era una idea que necesitaba plasmar, era una idea que exigía ser realizada en ese momento. Por eso, esta pintura en comparación a las otras, tiene un trazo grueso, un trazo burdo, pero, sin duda, mucho más intenso, mucho más dramático, en el sentido en el que esa misma pincelada gruesa refleja esa... no se me ocurre la mejor palabra, pero refleja esa ferocidad en su representación de una forma tan exquisita por medio de ese trazo grueso, áspero. Es increíble. Y uno solo alcanza a comprender en su completa magnitud esto a partir de su relación con la obra a la hora de tocarla. Y claro, obviamente yo no he podido tocar esta obra de Goya, pero sí he encontrado información que habla precisamente de este pequeño detalle, ¿no?
y de la forma como muchas veces se nos escapa este aspecto de la pintura. Se nos olvida que la pintura no es esta fotografía perfecta que tú enmarcas, que no es esta superficie lisa perfecta que obtienes de un póster, sino que es una cosa viva, una cosa que en su misma apariencia, que en su misma forma te revela mucho de la forma en que fue realizada, de la intención que tenía, de qué tan rápido o qué tanto tiempo se tomó su realización. Y de verdad que a la hora de tocarla es precisamente el tacto, ese contacto con la pincelada, la que te revela mucha de esta información. Y con esto les estoy queriendo decir que vayan a cualquier museo que tengan cerca y empiecen a tocar pinturas. No. Y menos considerando que hay muchas pinturas que están en un estado tal que se podrían desbaratar en tu mano si las tocas. No, la cuestión aquí simplemente es rescatar un aspecto de la experiencia, del arte, del dibujo, de la pintura, que muchas veces simplemente olvidamos, consideramos tal vez irrelevante, y que al estar expuestos a tantas reproducciones, olvidamos que están ahí. Así que la próxima vez que vayas a una exposición, no toques un cuadro, pero acércate, intenta ver la textura que maneja, porque quizás eso te cuente otra perspectiva de ese mismo cuadro. Y antes de irnos, y para no quedarnos con la duda, ¿alguno de ustedes en una exposición, en un museo, anduvo tocando los cuadros? De ser así, ¿los vieron, les dijeron algo, les hicieron algo? ¿Todavía están pagando la multa millonaria con el museo? No sé, me da mucha curiosidad saberlo. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.